Bueno, hoy vamos a conocer en costos, en dinero, saber cuánto nos cuesta preñar a nuestros animales bajo el método de la inseminación artificial. Sabemos que hay personas que en sus hatos no pueden manejar toro, tienen problemas, a veces el espacio es pequeño, a veces es mucho más rentable tener una vaca que tener un toro y otras veces por temas de seguridad, por temas de manejo prefieren utilizar un método más seguro y evitar cualquier tipo de problemas o accidentes. Con lo cual hoy vamos a conocer lo que nos puede costar, tanto si nosotros en nuestra finca logramos hacer nosotros mismos la inseminación artificial, como si lo hacemos a través de un tercero. Todos los detalles en precio para que ustedes puedan programarse y puedan desarrollar esto que sí es posible hacerlo en cualquier tipo de ganadería. Bienvenidos. Lo principal que hay que conocer es que hay dos formas de trabajar con la inseminación artificial. Una, cuando nosotros estamos pendientes de que los animales entren en celo, tenemos la labor de observar a los rebaños periódicamente en el día 2 veces para lograr al menos detectar qué vaca entró en celo y qué vaca debemos inseminar. Y esto se llamaría inseminación a celo detectado, es decir, vemos una vaca en celo en la mañana, por la tarde la estamos inseminando, vemos una vaca por la tarde en celo, por la mañana del día siguiente estamos inseminando. Esa es la forma más antigua y la forma más sencilla de realizar la inseminación artificial. Pero ¿qué pasa? Que a veces no contamos con que las vacas por sí solas puede ser que tengan en algunos casos inconvenientes para presentar el celo, con lo cual tenemos la segunda alternativa. O también cuando tenemos muchas vacas y queremos preñarlas más rápido o algunas no han presentado el celo y llevan mucho tiempo, nosotros podemos utilizar lo que se llama una IATF, que significa una inseminación a tiempo fijo. Esto consiste en aplicar una serie de hormonas y unos dispositivos a cada vaca y en 10 días de promedio, pueden ser un poquito más, depende del tipo de protocolo, con lograr inseminar esa vaca produciéndole un celo de forma artificial. Entonces tenemos dos formas de poder inseminar las vacas, dos formas de poder trabajar la reproducción en nuestras fincas y así lograr más preñeces. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Ahora bien, vamos al punto donde una de estas dos nos va a funcionar y la otra la tenemos que descartar. Porque realmente si nosotros en nuestra ganadería seamos nosotros mismos o las personas que trabajan para nosotros no saben inseminar, no pueden inseminar, hacer una inseminación a celo detectado es imposible o muy difícil, no digamos imposible, sino muy difícil, porque necesitaríamos, si una vaca nos entró en celo por la tarde, tener al inseminador a la mañana siguiente a primera hora. A veces en la zona no hay inseminadores disponibles siempre, no tenemos un vecino que nos pueda echar la mano con la inseminación y tenemos inconvenientes, con lo cual este tipo de manejo de celo detectados es más conveniente cuando nosotros podemos inseminar. La otra opción que hablábamos antes, inseminación a tiempo fijo, sí nos permite poder programar la venida de un veterinario, de un inseminador, de una persona que tenga experiencia en inseminación, poderlo programar y darle la hora y el día preciso para que vengan e inseminen nuestras vacas. Este tipo de protocolo, como decíamos antes, pues exige de mayor inversión, pero puede ser también un protocolo que podamos poner en nuestras fincas a funcionar con un tercero que nos ayude, o si nosotros mismos lo podemos hacer, lógicamente los costos se van a bajar. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cuál de los dos tenemos que manejar en base de si nosotros somos capaces de inseminar o necesitamos a un tercero. Nosotros hoy en día podemos encontrar, hablo del semen que vamos a utilizar, en cualquier tipo de protocolo, el semen que podemos encontrar de una calidad bastante buena, podemos encontrar pajillas entre los 30 y 70 mil pesos, que eso al cambio en dólares para aquellos que no viven en nuestro país serían entre 8 y 16 dólares, más o menos lo que nos pueden costar unas pajillas de una calidad buena y que pueden servir para hacer una mejora en nuestro hato. Podemos encontrar también pajillas de menos valor, sí es cierto, pero posiblemente las pajillas que vamos a encontrar de menos valor
son pajillas que no son probadas o no son de toros genómicos, que no nos va a indicar qué resultado vamos a obtener cuando nosotros cruzamos nuestras vacas con la pajilla de este toro. Entonces, lo ideal es que compremos pajillas que tengan un valor, como decíamos, entre los 8 y 16 dólares o los 30,000 y 70,000 pesos. Es decir, toros probados o toros genómicos que ya sepamos a la fija que vamos a utilizar. Así que si vamos a utilizar un servicio a celo detectado, también podemos tener algunos gastos adicionales en la inseminación, que pueden ser fundas, que pueden ser mangas, que pueden ser servilletas para secar las pajillas. Una inversión un poquito más bajita, realmente no es muy costoso, que eso lo podemos comprar por volumen, y así lo que nos puede permitir es que no tengamos que hacer cada vez que hacemos una inseminación, si es a celo detectado, generalmente puede ser un animal, 2, máximo 3, no van a salir muchos animales en celo el mismo día, pues podamos tener lo que nosotros necesitamos para realizar esa inseminación, y el costo básicamente, si nosotros lo hacemos, va a ser este. Ahora bien, lógicamente, si nosotros mismos vamos a tener todos los elementos en la finca para hacer este tipo de trabajo y nosotros lo hacemos, la inversión inicial será un termo de inseminación que puede rondar unos $1,000, es decir, a pesos colombianos unos 4 millones de pesos. Tenemos que hacer una recarga inicial de ese termo para poder conservar el semen que vamos a comprar, es decir, una recarga de unos 200,000 pesos, que más o menos serían unos $50 al cambio. Luego tendríamos que hacer cada 2 meses recargar ese termo con nitrógeno para poder mantener los niveles y que el semen que tenemos allá adentro no se dañen. Y comprar unas pajillas para hacer los primeros trabajos, que normalmente cuando compramos que vienen, por ejemplo, los distribuidores que llegan a nuestra zona, nos pueden vender desde 1 a 10 pajillas. Cuando tenemos que traerlas de otra ciudad, pues son en lotes que pueden ser de 10 pajillas, 10, 20 pajillas, tenerlas ahí en el termo en el momento que las necesitamos utilizar, pues las vamos a tener ahí disponibles. Como les dije, pajillas entre 30 y 70,000 pesos que podemos utilizar en el momento que necesitemos y que compraremos por la cantidad que necesitamos. Y como último, necesitaremos un kit de inseminación, donde estará un cortador de pajillas, donde tendremos la pistola de inseminación y donde tendremos también un termo para descongelar las pajillas. Pues ese kit tampoco es muy costoso y puede rondar en unos 300,000 pesos todo, con lo cual al cambio más o menos serían unos 70, 80 dólares para hacer la inversión. Esa es toda la inversión inicial que vamos a hacer. Luego vamos a pensar en que ya habíamos hablado de lo que nos podría costar una pajilla para hacer una inseminación a celo detectado. Ahora, si nosotros también seguimos en nuestra finca inseminando y necesitamos hacer una sincronización, porque vamos a hacer sincronización de varias vacas, porque necesitamos programar las fechas de inseminación, no hace esa inseminación la persona que trabaja con nosotros, sino que la hacemos nosotros mismos y tenemos que tener un día determinado para hacerlo, entonces nosotros tenemos una inversión adicional que puede ser más o menos de unos 50 a 70,000 pesos, que es lo que cuestan las hormonas y los dispositivos que vamos a utilizar para hacer el protocolo de sincronización de esa vaca. Hablo por vaca. Luego, lógicamente, no lo vamos a comprar unitariamente cada tipo de protocolo, sino que vamos a comprar una cantidad que normalmente se hace por 10, que es más o menos lo mínimo que uno puede comprar. Y que este tipo de protocolo por vaca, como decíamos, si nos gastamos de 50 a 70,000 pesos, más o menos estaremos hablando que nos vamos a gastar en dólares unos 12 a 18 dólares en este protocolo de sincronización. Sumémoslo al valor de la pajilla y eso sería lo que nos costara si nosotros mismos hacemos el trabajo. Ahora bien, aquí viene el caso concreto de costos cuando nosotros no somos capaces de hacerlo. Necesitamos hacer este tipo de trabajo a través de un tercero. Necesitamos llamar a alguien para que nos traiga el semen, para que nos insemine y nos sirva la vaca. Más o menos podemos contar con que una inseminación de una vaca a celo detectado, incluyendo el semen y todos los elementos que necesitamos para hacer esa inseminación, puede estar en el rango de 150 a 180,000 pesos. Eso más o menos sería entre 38 y 42 dólares, más o menos sería el costo de traer a alguien a celo detectado, que nos ponga el semen, que nos insemine la vaca. Esos serían más o menos los costos estándar. Recuerden que los costos pueden variar en los países, pueden variar en la distancia de la finca y pueden variar en la calidad del toro que se le pueda colocar a nuestras vacas. Las pajillas no tienen unos valores, estamos hablando de unos valores de media más o menos estandarizados con las condiciones
que les requería al principio, hablándoles de semen que puedan ser intermedios y que puedan ser buenos. Luego también tenemos la opción de que contratemos a ese tercero para hacernos el servicio de sincronización y luego inseminar, es decir, una IATF. Nosotros no hacemos ni siquiera colocar el tipo de dispositivo, tenemos que traer una persona que está capacitada, que nos va a palpar al animal, está a decir que está activo, que está bien, y que nos va a decir que ese animal que vamos a sincronizar y vamos a inseminar posteriormente cuando cumpla ese tiempo de 10 días, nos va a quedar inseminado de determinado toro que hemos pactado con él. Bueno, los costos en ese entonces ya van a ser un poco más altos. Estarán en el rango de 250.000 pesos a 300.000 pesos animal, haciendo todo el protocolo de IATF, es decir, incluyendo las hormonas, incluyendo los dispositivos, viniendo y colocando el arranque de ese protocolo de sincronización, palpándonos la vaca e inseminándola con la raza y el toro que hemos escogido para ese trabajo. Los rangos, vuelvo y digo, no son exactamente 100% exactos. Pueden variar los precios hacia la alta si nosotros escogemos otro tipo de toro mucho mejor. Y si nuestra distancia, a la distancia de pronto del inseminador es bastante lejos o es una finca muy alejada, puede ser que los costos de desplazamiento aumenten este tipo de precios. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Cuando hablamos de 250.000 pesos, estamos hablando más o menos de unos 60 dólares, 60, 65 dólares. Cuando hablamos de 300.000 pesos, estamos hablando sobre unos 75, 80 dólares. Es decir, eso es lo que nos podría costar en dólares en el exterior, en cualquier otro país, lo que es hacer una IATF con nuestras vacas. Lo ideal para todo este tipo de trabajo es que nosotros en la finca tratemos de aprender a hacer una inseminación artificial. Hagamos los cursos, formemos nuestra gente para que así logremos que los precios de esa reproducción, de esa inseminación artificial sean aún más bajos y podamos trabajar de una forma mucho más eficiente. Recuerden que las inseminaciones artificiales no son 100% efectivas, es decir, si alguien me hace el trabajo no garantiza que las vacas queden preñadas, o si yo lo hago también yo mismo, tampoco quiere decir que el 100% de los animales que yo haya inseminado vayan a quedar preñados. El rango más o menos está entre un 40 y 70% de media, depende de muchas circunstancias, entre ellas depende de quién también nos haga el trabajo y cómo se maneja ese tipo de trabajo. A veces las vacas, aunque entren en celo de forma artificial, cuando sincronizamos, no quiere decir que ovulen en el momento que nosotros inseminamos y que queden preñadas. Entonces, por esto hay un rango, digamos, solamente de un 40 o un 70% de probabilidades que consigamos preñar esas vacas, y hay un rango pues de proporción que indica que podamos fallar en esa inseminación. Así que hay que tener en cuenta que los costos, cuando una vaca repite, nos tocará volver a pagar todo lo que hicimos en su primera vez. Pero eso es parte del trabajo y parte de la genética. Recuerden que cuando nosotros logramos inseminar una vaca, ponerle un toro bueno, logramos a futuro tener una cría o una descendencia que va a aumentar su valor y que va a ser mucho más importante para el hato, o que va a ser buena para poder lograr un buen negocio y una buena venta posterior. Así que espero que haya quedado más o menos claro los precios, porque muchas veces no hacemos las cosas porque nos da miedo, porque nos da susto, porque creemos que es demasiado costoso, y como ven es asequible al bolsillo. Podemos, depende del manejo, cuanto más cantidad de animales tengan, más barato van a ser los precios, porque lógicamente la mano de obra, la venida, el desplazamiento, todo el trabajo que se va a hacer al ser más animales puede reducir más los costos y así lograr pues tener un mejor equilibrio a la hora de poder hacer las preñeces de nuestras vacas. Aquellos que no vayan a utilizar toro, pues ya saben que la herramienta fundamental y más importante será la inseminación artificial, o aquellos que utilicen la inseminación artificial y quieren mayor eficiencia, podrán tener un toro repasador para que puedan así, si no es por la inseminación artificial, nuevamente cuando esas vacas vuelvan a entrar en celo, el toro nos ayude a repasar y podamos preñar
mayor número de vacas y así tener mayor rentabilidad en nuestra ganadería teniendo más producciones. Si les ha gustado este programa, no olviden regalarnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. En pantalla les van a aparecer unas ventanitas donde les van a sugerir unos nuevos programas, unos nuevos temas que ya tenemos en nuestro canal y que pueden servir para que puedas seguir trabajando en tu ganadería de una forma eficiente. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.